Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tercera charla del ciclo DEMRE en su modalidad online. La presente jornada lleva por nombre Pruebas de Transición Universitaria y Participación de Personas en Situación de Discapacidad. Mi nombre es Sandra Rosas, soy profesional del programa de inclusión DEMRE y seré quien modere esta actividad en el día de hoy. Vamos a presentar entonces a nuestros invitados. Quienes componen nuestro panel hoy son Patricio Carvajal, él es Coordinador Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación. Nos acompaña también Leonor Varas, directora del DEMRE. Alejandra Maldonado, jefa del programa de inclusión DEMRE. Andrea Pérez, profesional de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación. Esteban Matute, estudiante de Medicina en la Universidad Mayor, y Javiera Pérez, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Federico Santa María. Reconocemos también con nosotros a Paulina Cortés y Leslie Albornoz, quienes harán más accesible nuestra actividad con sus servicios de interpretación en lengua de señas chilena. Les informamos que al final de esta jornada contaremos con un espacio para responder consultas. Para ello, ponemos a su disposición un correo electrónico que es solicitudajustes.demre@uchile.cl, en donde les pedimos que escriban sus preguntas y también a quién o a quienes van dirigidos sus preguntas. Vamos a dar comienzo entonces a esta charla. Pedimos por favor a nuestro panel de invitados que cuando no hagan uso de la palabra mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos. Esto desde ahora en adelante. En primer lugar, presentamos con ustedes al señor Patricio Carvajal, Coordinador Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación, quien, en el marco de la colaboración existente entre Mineduc y DEMRE, nos ofrecerá un saludo y una presentación. Adelante, por favor, Patricio. Buenos días a todas y todos, queridas y queridos estudiantes, familias y apoderados, docentes, directivos, profesionales, asistentes de la educación y todas las personas que trabajan en la educación. Y por qué no decirlo también, funcionarios del Ministerio de Educación, del DEMRE, de la Universidad de Chile, que van a tener una gran participación y acompañamiento en este proceso, y de todas las instituciones que colaboran en lo que vamos a hacer. A nombre les manifiesto el saludo y felicitaciones por este proceso a nombre del ministro, del subsecretario de Educación y del jefe de división de Educación General. Pero en forma muy especial del subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, y de su equipo, de la institución de la subsecretaría, que a partir de este año están a cargo de esta prueba, la prueba de transición. Un segundo que voy a compartir pantalla. Bueno, quería contarles cosas que ya saben por lo que ha aparecido en la prensa y en los anuncios, pero es bueno repetirlo, que el acceso para postular a la prueba de transición está en ese sitio web que ustedes ven ahí, y también en el formulario de postulación que ha publicado el DEMRE con todas sus instrucciones y videos tutoriales que luego en las siguientes presentaciones les van a mostrar. En la página de la subsecretaría ustedes pueden ver que hay bastante información, y hay a la derecha un signo para poder acceder a fórmulas de medidas de accesibilidad, ahí están, ¿ya? Y al acceder a la inscripción, a la zona de inscripción, ustedes se va a desplegar este formulario, donde pueden hacer clic en esta barra que está aquí, participación de personas con discapacidad, y van a poder acceder entonces al formulario del DEMRE. ¿Ya? Todo esto después se lo van a explicar en las siguientes presentaciones. Por último, quisiera que recordaran siempre que todo este proceso es para todos, ¿ya? Y no solo para los más altos puntajes, que por supuesto los van a ver,
pero la idea es que todos los que postulen, y en especial ustedes, queridos estudiantes y personas que quieren dar la prueba, es que cada uno logre dar la mejor prueba posible y postular a las carreras que ustedes elijan. Así que les deseo mucha suerte y que les vaya bien. Gracias. Agradecemos entonces a Patricia Carvajal por acompañarnos hoy y por el apoyo que desde la Coordinación de Educación Especial de Mineduc siempre se ha brindado a DEMRE en favor de la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Ahora damos la palabra a la señora Leonor Varas, directora del DEMRE, quien se referirá a la importancia del trabajo realizado para hacer posible la participación de personas en situación de discapacidad. Su tiempo, Leonor, por favor. Hola, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a quienes trabajaron por ello, al programa de inclusión, al apoyo del Ministerio de Educación. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad y agradecemos a todos los que se han conectado, están viendo y escuchando este programa. Y ojalá participen con las preguntas. Para nosotros en el DEMRE es un motivo de satisfacción y sobre todo un gran compromiso el sostener este programa, apoyar este programa, hacer desarrollos en él, trabajar por ello, porque está muy al centro, muy en el corazón de nuestra tarea, y quería explicarles un poco por qué en el caso del DEMRE nuestro compromiso tiene ciertas características bien particulares. No es solo como tenemos que hacer todos, de cumplir con la ley, hay una ley respecto de los derechos de todas las personas, en particular de las personas en situación de discapacidad, y hay que cumplir con esa ley. No solo es una ley, también hay una cosa central que está vinculada a un derecho muy sagrado, que es el derecho a la educación, pero además en el caso del DEMRE tenemos el siguiente problema. En el DEMRE nuestra tarea es medir algo incluso difícil de definir, más difícil aún medir. Tenemos que medir ciertos conocimientos y habilidades que sabemos que se relacionan con el éxito posterior en la educación superior. Porque tenemos un problema, hay más postulantes que vacantes, y por lo tanto tenemos que seleccionar a aquellos que sean más probables, haya más antecedentes de que les va a ir bien en la educación superior. Por supuesto que intervienen muchas cosas, pero intervienen también estos que tenemos que medir. Bueno, pues eso que hay que medir es algo que nunca nadie ha visto, que no podemos tocarlo, no podemos medirlo con una wincha, es difícil de medir. Y aún así, siendo difícil de medir, tenemos que preocuparnos de que ocurren muchas interferencias que sabemos que van a arruinar esa medición, la van a contaminar, le van a introducir error. Por ejemplo, si hay ruido en algunas partes y no hay ruido en otras, los que están sometidos al ruido van a tener mayor complicación para responder y nosotros para medir. Y así, desde siempre, en el DEMRE ha habido una preocupación de evitar el estrés lo más posible de las personas que miden, porque el estrés sabemos que interfiere en la medición, va a complicar. Por ejemplo, sabemos que el estrés nos afecta más a las mujeres que a los hombres. Y tenemos que evitar entonces que aparezca un sesgo producido por eso, evitar el estrés. Evitar el estrés, por ejemplo, tiene que ver con las personas cuya identidad de género no coincide con el género que está registrado en el registro civil, el que le asignaron al nacer. Esas personas se van a poner más nerviosas también si las nombran con un nombre que es el que está en el registro civil y no coincide con su identidad y su aspecto. En una prueba que es estresante, tenemos que evitar el estrés. Tenemos que evitar que personas que viven en localidades aisladas, que para poder rendir la prueba tenían que partir el día anterior, a veces ir en botes de a caballo, etcétera, para llegar a una ciudad ajena a su ciudad de residencia, su localidad de residencia, para poder rendir una prueba que es estresante, se van a poner más nerviosos. No van a estar con todas las condiciones de familiaridad de quién va a rendir la prueba al colegio donde ha ido toda su vida o que está a la vuelta de la esquina.
Y dentro de todo eso, la medición de estas habilidades y competencias en personas en situación de discapacidad tiene también su propia interferencia y que tenemos que evitarla. Y ahí es donde surge este programa y nos asesoramos con expertos para que nos digan cómo deben ser los acomodos que hay que entregar de manera que esa interferencia sea la menor posible y nuestra medición sea la más exacta posible respecto a sus conocimientos y habilidades para seguir estudios en la educación superior. Y dentro de todos esos expertos hay un grupo especialmente importante que son las mismas personas que tienen una situación de discapacidad, que han pasado por estas pruebas o por la educación formal y que, por ejemplo, hoy día están en la universidad y saben decirnos, esto funcionó, esto no funcionó, esto hay que hacerlo mejor, esto era muy bueno, pero esto otro, pero se arruinó por esto otro factor lateral. Ellos son unos informantes especialmente importante en que nosotros efectivamente logremos medir, que es nuestra tarea, con la mayor precisión posible, que es nuestra tarea, en nuestro compromiso, aquello que es tan difícil de medir, especialmente cuando hay condiciones que sabemos que están provocando una interferencia. Entonces yo agradezco especialmente a las personas que hoy día nos van a acompañar y con un tiempo más largo que el nuestro, porque son personas que nos dan información muy relevante, muy útil para todos los demás que vengan y para que nosotros hagamos mejor nuestra tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nor, por tu exposición. Ahora damos paso a Alejandra Maldonado, jefa del programa de inclusión del DEMRE, quien nos contará sobre el aumento de la participación de personas en situación de discapacidad en las pruebas de admisión universitaria durante los últimos 3 años. Tu tiempo, Alejandra, por favor. Hola, discúlpenme el resfrío. Estamos muy contentos otra vez de conversar. Hemos estado, ¿cierto?, en un silencio bastante rato. Mucha gente se ha contactado con nosotros para preguntarnos, preocupada de qué iba a pasar este año, si íbamos a continuar lo que se estaba realizando, etcétera. Y ese fue uno de los motivos por los cuales queríamos compartir con ustedes este espacio. Les vamos a conversar, ¿cierto?, respecto a lo que comentaba Sandra, pero antes sería importante tener algunos aspectos conceptuales y muy finamente insertos en nuestra mente para que nos ubiquemos todos respecto a de qué se trata, de qué se tratan los ajustes y de qué hablamos cuando nos referimos a ajustes para la participación de personas en situación de discapacidad. No hemos dado cuenta que incluso en los equipos más pequeños que trabajan hace mucho tiempo en las temáticas de inclusión, se genera una duda, confusión, porque se suele pensar que el ajuste es para la persona en situación de discapacidad, que alguien, ¿cierto?, te daría algo para que hubiera un ajuste y por lo tanto esa persona ya quedara en igualdad de condiciones respecto a las personas sin discapacidad. Y lo que queremos sentar como primer punto es que el ajuste que se realiza es del proceso. Lo que nosotros estamos, ¿cierto?, acomodando, como comentaba Leonor, apoyando, resolviendo, ajustando, es el proceso. Es el proceso que se ha realizado, ¿cierto?, siempre, pero que no contemplaba con especificidad que personas en situación de discapacidad iban a ser una población importante para rendir las pruebas de admisión a la educación superior. Teniendo claro ese punto, vamos a pasar a resolver una de las primeras inquietudes. ¿Qué es lo que se hace en las pruebas efectivamente? Muchas profesoras, ¿cierto?, de programas de integración o apoderados, nos preguntan si las pruebas sufren alguna modificación producto de lo que se hace. Y la respuesta es no. Las pruebas no tienen ninguna modificación de contenido. La prueba que da cualquier persona que rinde está midiendo lo mismo y está haciendo la misma extensión, y las acomodaciones o los ajustes que se producen son de accesibilidad al instrumento. Aparece inmediatamente la siguiente pregunta, pero ¿cómo si hay personas que en realidad, para que su medida fuera más justa o exacta, debería tener una reducción el instrumento?
Y este es un punto importante y hemos querido hacerlo notar, porque es información a la cual las personas no tienen mucha información, no saben, pero es importante que ustedes lo tengan como un panorama general, sobre todo ahora en el marco de que existe un nuevo sistema de acceso. Nosotros estamos hablando de una prueba que te sirve, ¿cierto?, para la selección de un conjunto de universidades. Sin embargo, hay otro grupo de universidades a las cuales los estudiantes no ingresan mediante esta prueba. Además de eso, existe el mundo, ¿cierto?, de las instituciones de centros de formación técnica e institutos profesionales. Para acceder a esas instituciones tampoco tú debes rendir esta prueba, no ingresas vía esta prueba. ¿Qué es lo que queremos plasmar en esta conversación? Que ustedes deben saber como estudiantes y como apoderados, ¿cierto?, como profesores, de que la oferta y la posibilidad de instituciones y de carreras a las que los estudiantes pueden acceder es enorme. Es enorme porque son muchas las instituciones que participan del sistema de educación superior y las vías para acceder a él también son variadas. Entonces, si nosotros estamos hablando de universidades, ustedes al menos tienen la opción de rendir esta prueba y con ese puntaje postular a las instituciones de educación superior, pero también existe la admisión especial. Esa admisión especial es institución por institución y por primera vez este año ustedes van a poder acceder en la plataforma de Mineduc a conocer cuál es esa admisión especial que las instituciones están ofreciendo. Por supuesto, no todas las admisiones especiales para las personas en situación de discapacidad, pero ahí van a poder contar con una herramienta muy valiosa porque antes el estudiante y su familia tenía que ir institución por institución realizando esas consultas, sin embargo ahora van a poder tener una centralización de información que va a ser mucho más expedita la búsqueda, ¿cierto?, de un lugar para poder seguir estudiando una vez terminada la educación secundaria. Y ahora vamos a nuestro punto. Me disculparán esa digresión, pero creo que es relevante porque es una de las preguntas que recurrentemente nos hacen. A continuación vamos a pasar a mostrarles, espero que vean bien, cómo ha ido aumentando en los últimos años la participación de personas en situación de discapacidad en el proceso de admisión para la selección universitaria. Tenemos que el año 2014, 51 personas realizaban algún tipo de solicitud para algún apoyo. El año 2015 la cifra subió a 82, el año 2016 a 92. En el marco de ese ascenso fue que el DEMRE decide sistematizar lo que ya se estaba haciendo y dar algún tipo de solución que fuera agregada y que pudiera responder y además ser propositiva respecto a lo que en ese momento se estaba haciendo como país. El año 2017 es el primer año que se toman una serie de medidas y vemos que hubo una respuesta brutal que da cuenta de la necesidad existente previamente. El año 2017 suben las solicitudes a 733, el año 2018 se mantienen con 723 y el año pasado subimos a 1.424 personas que solicitaron algún tipo de ajuste. ¿Cuál es este proceso? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las grandes partes, cierto? Podríamos estar mucho tiempo hablando si comentáramos y mostráramos cada uno de los elementos que lo constituyen, pero vamos a hacer una mirada general y nos vamos a detener después con Andrea Pérez en el aspecto que para nosotros es más central mostrarles en este momento. El proceso de solicitud de ajustes comienza cuando cualquier persona se inscribe para rendir las pruebas. Una de las preguntas que se les hace es si es una persona en situación de discapacidad. En caso de ser afirmativo, el formulario se despliega y se le pregunta si quiere solicitar algún tipo de apoyo. Si la persona dice que sí, se le solicita que adjunte algunos papeles. Ahí es importante que ustedes sepan que esa solicitud de papeles tiene dos fines. Por una parte, tener la certificación de la condición de la persona y por otra parte, es contar con antecedentes desde la educación secundaria de lo que la persona requiere y necesita. Además, nosotros dejamos un espacio en blanco para que el estudiante diga qué es lo que él requiere. Nos interesa tener esos elementos, después Andrea les va a contar cómo y por qué. Entonces, en la campaña, ¿cierto?, que se inicia, de lo cual esta actividad es parte,
Hay una difusión que nosotros enfrentamos, ¿cierto?, con infografías, con videos en lengua de señas y subtitulados para las personas sordas y personas baja visión o ciegas. Junto con eso, se hacen distintos tipos de charlas, actividades que nos piden en regiones, en algunos colegios, programas de integración comunal. Por lo tanto, se enfrenta la inscripción con una bienvenida para que las personas sepan que son parte de este proceso y que nosotros queremos que sean parte de este proceso. En esa perspectiva, la mirada es cambiarlo de ver la discapacidad como un problema a ver la discapacidad como parte de la diversidad de la comunidad que somos. Luego de la inscripción, pasa esta información a un equipo técnico interdisciplinario, Andrea nos conversará de eso, y luego cuando tenemos ya, ¿cierto?, las resoluciones o las propuestas de ese equipo técnico interdisciplinario, viene la etapa de rendición. Y vemos ahí, veo ahí que puse PSU, perdón, en la etapa de rendición de las pruebas de admisión, este año la prueba de transición, donde se implementa por muchísima gente, lo que genera ciertas complejidades de todo tipo, porque tenemos que pensar que como país, este es el tercer año que recién se está implementando masivamente una serie de medidas que antes nunca se habían asumido de esta forma. Esta es la última diapositiva que les voy a presentar y que lo que pretende mostrar es cómo cada ajuste solo tiene sentido en la medida en que se vincula con los otros. Este es un círculo donde están espacios, tiempos, apoyos, la actividad y medios. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que nunca un ajuste es un elemento solo y aislado, sino que siempre se desarrolla en conjuntos con otros. Por ejemplo, vemos que dentro de las categorías de espacio existe la sala, por lo tanto un estudiante puede requerir o necesitar estar en una sala común con menos personas, individual, o en aquellos casos de discapacidad física de alta dependencia en el domicilio. También se realizan modificaciones para permitir que el estudiante se ubique dentro de la sala de distintas formas. Puede ser al inicio de la sala, al final de la sala, al lado de la muralla, con ventana, sin ventana, ustedes sabrán, ¿cierto?, que hay una gran diversidad de necesidades. Lo otro es que haya un local cercano a su domicilio. Este ajuste en particular lo implementamos cuando son personas ciegas o con una discapacidad física, para que el lugar donde él rinda sea el más cercano a su casa y por lo tanto no interfiera, como lo comentaba la directora del DEMRE, en estrés adicional para el estudiante. Tenemos el tiempo adicional, ¿cierto? Uno de los ajustes más codiciados por los estudiantes, el apoyo a la actividad, que es una de las tareas más importantes que cumplen los examinadores y los intérpretes en lengua de señas. Hay examinadores que apoyan a los estudiantes para manipular los folletos, para llenar las hojas de respuesta. Hay estudiantes que, dada la condición que presentan, necesitan tener 2 examinadores, ¿cierto? Y finalmente están los medios, que son los macrotipos, o sea, las hojas agrandadas de las pruebas, los computadores para las personas con discapacidad física o personas ciegas, las tablets, implementos de los más variados que ustedes se puedan imaginar. Este diagrama que quisimos presentar resume muy generalmente toda una serie de medidas y de apoyos que se implementan ese día. Si ustedes quieren saber cuestiones más específicas, tenemos la página web donde hay información para que ustedes se entretengan hasta aburrirse, porque en realidad hemos tratado de ser bastante minuciosos y detallados en lo que ahí existe, porque lo que sucede es que muchas veces las necesidades de los estudiantes se consideran demasiadas, ¿cierto? Y por eso la gente se omite de solicitar lo que se requiere. Pero lo que estamos nosotros haciendo, mostrándoles la gran diversidad de ajustes y de apoyos que los estudiantes han requerido en los años anteriores, es darles la seguridad de que, dada la necesidad, expresado lo que el estudiante requiere, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que el estudiante pueda estar en las mejores condiciones posibles durante la rendición. Y ya estoy, me pasé un minuto, discúlpenme, muchas gracias. Agradecemos a Alejandra Maldonado por su exposición y los importantes antecedentes que nos ha presentado. A continuación, damos la palabra a Andrea Pérez, profesional de la Unidad de Educación Especial de Mineduc
Ella también es parte del equipo técnico interdisciplinario que realiza la tarea de evaluar los ajustes solicitados por los y las estudiantes. Ella se referirá a cómo se realiza la evaluación de lo que solicitan los estudiantes y la importancia del envío de los antecedentes adecuados. Su tiempo, por favor, Andrea. Ya. Muy buenos días. Qué buena oportunidad esta de poder transparentar y comentar un poco todo el proceso que seguimos entonces para determinar los ajustes. Como mencionaba Alejandra, hay un proceso en que los estudiantes solicitan determinados ajustes que creen que son los que necesitan para poder rendir en la prueba para ingresar a la universidad. Y luego de ese proceso hay un equipo que revisa los antecedentes y finalmente determina cuáles son los ajustes más pertinentes u otros ajustes que a lo mejor también pudieran beneficiar al estudiante de manera que den las mejores condiciones o rinda, digamos, en las mejores condiciones la prueba. Este equipo es al que se refería Alejandra como el equipo técnico interdisciplinario. Lo conforman distintos profesionales académicos, profesionales del Estado, profesionales de distintas universidades que pertenecen al CRUT. También se incorporó en el último proceso una universidad privada. Todas las universidades tienen programas de inclusión en su interior y todos los profesionales participan del ámbito de la inclusión o del ámbito de la educación especial y tienen un contacto permanente con personas en situación de discapacidad, tanto porque son porque son parte de la universidad o dentro de las escuelas donde van a hacer práctica y observación, por lo tanto, todos expertos en su formación y en la práctica y la experiencia que tienen. De parte del Estado hay profesionales de Senadis y profesionales del Ministerio de Educación, de la Subsecretaría de Educación Superior y de Educación Especial, en mi caso. Estos profesionales nos reunimos en jornadas a lo largo del año, jornadas de todo un día, en las que, por una parte, hacemos comentarios técnicos respecto de la situación de la prueba y las mejores condiciones en las que se puede aportar y frente a los ajustes que son factibles de realizar. Y por otro lado, hacemos una revisión de todos los antecedentes que envían los estudiantes caso a caso. Nos dividimos en distintas comisiones para trabajar más específicamente determinadas por discapacidad o por tipo de necesidad, perdón, o por tipo de necesidad respecto de los ajustes que se pueden presentar o se puedan entregar. Y en estas comisiones entonces vamos revisando los distintos antecedentes que manda cada postulante. Dentro de esos antecedentes se solicitan, dentro de esos antecedentes se solicita, bueno, el carnet de identidad, se solicita el credencial, ¿verdad?, que acredita la discapacidad que tiene el estudiante o el postulante, y también se solicitan antecedentes que puedan dar referencias de ajustes o apoyos que ha tenido el estudiante en su trayectoria escolar, por ejemplo. En el caso de los establecimientos que tienen programas de integración escolar, o PIE, estos establecimientos tienen procesos de evaluación diagnóstica de los estudiantes y también tienen registro de los progresos en el aprendizaje cada año. Estos documentos que contienen el registro de esos procesos son tremendamente importantes para este equipo técnico, porque permite tener información y determinar con mayor precisión los ajustes que pueden servir para el estudiante. Por ejemplo, cuando un estudiante ingresa a un programa de integración, se hace un proceso de evaluación diagnóstica, no solamente desde el diagnóstico específico, sino que también desde las necesidades de apoyo que tiene el estudiante. Y eso se registra en un formulario que se llama formulario único. Antes, ese formulario único era el formulario único de ingreso, o FU de ingreso, que se registraba en papel, y hoy día ese formulario se llama FUDEI, que es el formulario único de evaluación integral. Es lo mismo, pero tiene un formato digital que se imprime, y se puede descargar en PDF y se imprime. Algunos estudiantes entonces suben ese formulario como antecedente.
Es tremendamente importante para nosotros porque hay más detalle de las necesidades de apoyo del estudiante, o las NE, ¿verdad? Y hay detalle de ¿cómo se llama? El diagnóstico. Por lo tanto, eso nos sirve de base para tomar la decisión respecto de los ajustes que está solicitando el estudiante y otros que también nosotros podemos aportar o sugerir. Por otro lado, también está el formulario de reevaluación. Ese es un documento que se registra en la escuela al final de cada año y que contiene una síntesis del progreso que ha tenido el aprendizaje y de cómo han estado los apoyos que ha entregado el colegio. Por lo tanto, ahí hay evidencia si el colegio ha hecho algún tipo de ajuste, ha incorporado ajustes a los objetivos de aprendizaje en el currículum, o si ha incorporado algún apoyo más específico para estudiantes ciegos, para estudiantes sordos, un intérprete, por ejemplo. Ese documento a veces también lo incluyen dentro de los antecedentes y para nosotros es todavía más importante como antecedente, ya que da cuenta de cómo, o de los ajustes que el establecimiento ha ofrecido al estudiante. En el caso de que tenga PIE, estos antecedentes son muy relevantes y el estudiante los puede solicitar al establecimiento, ya que pertenecen de alguna manera a la familia, al propio estudiante. Por lo tanto, puede pedir esos documentos en la escuela y presentarlos en su postulación, y para nosotros como equipo técnico es tremendamente importante y una fuente de información muy valiosa para poder tomar la decisión respecto de los ajustes que puedan favorecer de mejor manera al postulante. Por otro lado, hay establecimientos que no tienen programa de integración, que no tienen PIE. Algunos de ellos les ofrecen distintos tipos de apoyo a los estudiantes y emiten algún tipo de informe, o informe académico, o informe de los profesionales que han evaluado al estudiante, o informe del profesor, algún informe pedagógico, cualquier documento que pueda contener alguna característica del estudiante en función de los apoyos que ha requerido en su proceso de aprendizaje, o respecto del diagnóstico que tienen, si es que lo ha evaluado algún profesional. Cualquier tipo de documento en ese caso también es muy valioso para el equipo, dado que nos reunimos con los distintos profesionales, vamos revisando estos antecedentes y a la luz de esos antecedentes podemos tomar una decisión que favorezca y que sea más pertinente al postulante. Nosotros revisamos primero los antecedentes generales, qué postulante ha solicitado qué ajustes, luego vemos cuáles son los documentos que ha incorporado, cuando ¿cómo se llama? Suben o cuando comparten este tipo de informes, nos vamos entonces a revisar el informe con más detalle. Si tenemos dudas todavía o si no hay documentación suficiente, en ciertos casos en los que no podemos tomar una decisión con los antecedentes que tenemos, entonces incluso llamamos al postulante directamente, nos comunicamos con él por la vía que sea necesaria. En mi caso, soy profesora de sordos, por lo tanto, formo la comisión más específica que tiene que ver con los estudiantes que postulan y que tienen discapacidad auditiva. Entonces podemos incluso llamarlos a través de videollamada, con lengua de señas, ¿me entienden? Que puede ser entonces un contacto más directo. Disculpa, te queda un minuto para terminar. Sí. Estoy cerrando con esto, justo. Gracias, Sandra. Entonces, para que ustedes vean, entonces, mientras más antecedentes tenemos mejores, más información para tomar mejores decisiones respecto de los ajustes como equipo, y por otro lado, de todas maneras hay alguna vía y canal de comunicación directa. De alguna manera con esto, y con esto termino, quiero retratar que el proceso para definir los ajustes que va a recibir cada postulante no es fortuito, es muy planificado, es muy a conciencia, tomando en consideración lo que requiere o lo que solicita el estudiante, y también tomando en consideración sus características para responder de la mejor manera con los ajustes. Eso, muchísimas gracias. Agradecemos la ponencia de Andrea Pérez, que nos ha contado de este interesante trabajo que realiza el equipo técnico interdisciplinario. Quisiera recordarles nuestro correo electrónico para realizar consultas. Este es solicitudajustes.demre@uchile.cl. Ahora presentamos con ustedes a Esteban Matute,
Él es estudiante de medicina de la Universidad Mayor, quien nos contará de su experiencia rindiendo las pruebas de admisión a la educación superior. Tu tiempo, por favor, Esteban. Hola, yo rendí la prueba en 3 ocasiones, en 2 ocasiones. En la admisión 2019 y en la 2020, en las 2 aplicaciones. Yo, al inicio, cuando me inscribí, marqué una casilla que decía para estudiante en discapacidad. Y la marqué y después como que me llamaron. Y luego, unos meses con mi familia, yo me enteré que existía una situación para estudiantes de discapacidad. Y vimos y teníamos hasta tiempo extra. Entonces yo decidí adquirirlo, como ir a ello. Y solicité los documentos respectivos y todo eso. Y tuve que ir al CONPIN, solicité los documentos y al final del proceso me entregaron un papelito. Luego, antes de la admisión de conocimiento de salas, yo tuve un problema. Me había inscrito como estudiante normal. Lo iba a andar en condiciones normales en el tiempo reglamentario en las 2 horas 40. Por lo que tuve que ir a la sala del jefe del local y con mis papás les tuve que entregar el papelito y ahí hicimos el cambio. Al inicio nos daban en una sala con todas las personas en el tiempo normal y entonces ahí se hicieron todos los ajustes. Y el día de la rendición, yo la prueba la di solo y con los 2 examinadores, ya que decidimos juntar los examinadores. Y en realidad fue muy distinto, ya que yo tuve que dar la prueba solo, con una compañera. Y en general había muy poca gente, ya que tenía diferentes tiempos. Incluso en los tiempos de descanso, yo estaba con las examinadoras y no había nadie más. Hay muy poca gente. Podía ir al baño cuando quisiera e iba al baño con un apoderado en mi casa. Incluso era tan flexible que podía incluso ingresar comida. Y en general para mí fue como una experiencia grata, ya que las anteriores veces le habían dado siempre la prueba en el pueblo que estaba y en el colegio siempre la habían dado en público. Entonces como que se sintió raro. Pero no fue ningún impedimento. Y en la siguiente ocasión, que es la admisión 2020, yo me inscribí, pero esta vez fue diferente, ya que cuando me entregaron los detalles, estaba claro que era estudiante en situación de discapacidad, en diferencia del año pasado, que fue como decisión de último minuto. Y esta vez las cosas fueron más o menos diferentes, ya que tuve un problema con los derechos, específicamente con el tiempo, pero no hubo ningún problema porque al final, exigiéndolos, fui con mi papá a exigir las cosas en el tiempo y no tuve ningún problema con eso. Aunque me haya puesto un poco más nervioso, pude exigir todos los derechos nuevamente. Entonces, si hay algún problema con los derechos, no hay problema en exigirlos de nuevo. Y fue igual que por lo demás, fue igual que la ocasión anterior. Estaba solo y podía ir al baño cuando quiera. La diferencia es que esta vez estuve menos vigilado que la vez anterior, pero seguía siendo igual de flexible y los apoderados pueden acompañarte todo el momento. Entonces, si estás nervioso o cualquier cosa, ellos están ahí para acompañarte. En mi caso, por lo menos. Y en la última ocasión, o sea, en la segunda aplicación, esta vez fue muy diferente a
fue igual que la primera vez, solo que esta vez fue en una universidad. Las anteriores veces habían sido en colegios. Y esta vez había sido como una implementación de último minuto, como que la cosa de discapacidad, como que fue improvisado al momento, pero salió bien. Porque al final consideraron todos los derechos, tenía tiempo y una sala para mí solo. Incluso tenía un baño para mí solo. Entonces no hubo mucho problema con la prueba y fue igual que las condiciones anteriores, por así decirlo. Y dar la prueba por lo general no me influyó en nada en los resultados. Después de dar la prueba en el proceso de admisión, sí o no sea, para el proceso de postulación fue igual que todo. No puedo darlo con el proceso, darlo en situaciones especiales. Yo voy a tener problemas para postular. Incluso las ponderaciones eran las mismas y los puntajes eran los mismos. No puedo haber sacado los puntajes, no sé, por ejemplo, 750 puntos, me iban a bajar por darlo en situación de discapacidad. Tenía los mismos puntajes que todos, ya que eran las mismas pruebas. Entonces puede postular a las mismas carreras y a las mismas cosas. Pues en las 3 ocasiones. No tuve problemas para postular las carreras que había estudiado, que eran bachillerato y medicina. Y con respecto a las 3 experiencias, todas fueron similares como habían dicho anteriormente. Y en general me puse nervioso. Fue una experiencia, en las 3 experiencias yo me puse nervioso un día antes y yo por lo general me cuesta concentrarme. Y estaba muy el estrés de la prueba y todas esas cosas. Pero el proceso de situación de discapacidad siento que me ayudó muchísimo. Incluso yo creo que sin los ajustes necesarios me hubiera costado mucho más entrar a la carrera que estoy estudiando ahora, que sería medicina. Incluso durante la prueba, no, eso no más. Ok, Esteban, muchas gracias por contarnos sobre tu experiencia. Ha sido muy valiosa para nosotras. A continuación, presentaremos con ustedes a Javiera Pérez, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Federico Santa María, quien nos hablará de su experiencia como postulante rindiendo las pruebas y también algunas vivencias en la transición a la educación superior. Por favor, Javiera, tu tiempo. Buenos días, me llamo Javiera Pérez, tengo 18 años y estoy en primer año de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Federico Santa María. Tengo discapacidad visual, por lo que voy a contar un poco cómo fue mi educación en el colegio, el proceso de preparación para la PSU, mi experiencia rindiendo esta prueba. Yo durante los primeros 4 años de básica tenía un resto visual que me alcanzaba para leer cierto tipo de letras bastante grande y marcada. Y bueno, luego por un par de años tuve que utilizar bastante braille porque ya no me era suficiente ese resto visual. Y en octavo me cambié al computador como principal herramienta con el lector de pantalla iOS. Y braille lo dejé solo para matemática y muy ocasionalmente para física. Desde que ingresé a la media en 2016, tuve presente que en algún momento iba a tener que dar la PSU. También me preocupé desde un principio por el NEMI y el ranking porque sabía que me podría salvar mucho el momento de ponderar. Y durante ese tiempo yo no sabía cómo iban a ser los ajustes para la PSU, tampoco sabía si iban a ver, entonces eso, el no tener ajustes, yo sabía que podría ser que no me fuera tan bien en las pruebas en sí. Y bueno, también tuve presente durante mi enseñanza media que me inclinaría por una carrera científica, dado que es lo que más me interesa, lo que más me gusta. Y en tercero medio fui dejando de usar braille para matemática y sabía que cuando me tocara la PSU sería el segundo año con ajustes como están actualmente. En cuarto medio entré a un preuniversitario que no tenía ningún tipo de inclusión, porque creí que era la única forma de que me podría preparar bien.
Ahí tuve clases de lenguaje, matemática y ciencias, tomé la mención biología, que fue la PSU que di en ciencias. Y bueno, con muchos problemas de accesibilidad con el material de ahí, solo lo pude aprovechar el lenguaje. Y bueno, también me servían harto las clases de biología porque tenían como un modo más teórico en que el profe hablaba y yo entendía de esa forma y escribía. En agosto del año pasado me enteré que en la USM, que es la universidad en la que estoy ahora, estaban haciendo ensayos inclusivos. Asistí a los 2 que pude, y estos fueron muy similares al día de la prueba, que voy a contar un poquito más adelante, que ya contó Esteban. Bueno, ahí también me enteré que tenían un programa de inclusión que funcionaba. Y también menciono que antes de eso ya había visitado la universidad por otros motivos, así como visitas de colegio y eso. Y desde entonces se había transformado en mi opción principal. Bueno, como por septiembre, en vista del poco tiempo que me quedaba para la PSU y de lo poco que me estaban sirviendo las clases de matemáticas del plan universitario, recurrí a algunas clases particulares de matemática. Quedaban en ese momento supuestamente 2 meses, pero después se postergó. Y esos últimos meses del año, aparte de preocuparme tanto de la PSU, también me preocupé de aprender cosas que sabía que necesitaría en la universidad, ya que yo siempre como que tuve presente, yo voy a entrar a la universidad, la PSU me va a alcanzar. Por ejemplo, reemplacé completamente el JOS por el NVDA y fue un cambio radical para las matemáticas. No me dejaba abandonada en mitad de una prueba que me estaba pasando mucho el año pasado en pruebas del colegio. Es gratis, el computador andaba más rápido, entonces como que se hacía mucho más rápido y grato estudiar matemáticas. Y bueno, ya pasando a la experiencia de la PSU, las adaptaciones que tuve consistieron en un computador con lector de pantalla NVDA. Yo también sabía que esto sería así, por eso me había cambiado tan repentinamente a este lector de pantalla y me quedó gustando demasiado. El lenguaje solo fue necesario el computador. En matemática y ciencia fue complementado con láminas táctiles para las imágenes, y algo muy importante es el 50% adicional de tiempo. Y en lenguaje y ciencias me sobró un poco. Me sobró como 20 minutos, media hora, revisé todo muchas veces. En matemática no alcancé a terminar y eso lo rendí como la segunda instancia de prueba, porque cuando yo di la prueba de matemática la primera vez hubo incidentes en el colegio. Y lo otro que me afectó es que no me alcanzara el tiempo, que yo todavía no estaba tan acostumbrada a hacer cálculos algebraicos en el computador, entonces me demoraba un poquitito más. Y también me ponía nerviosa. Lo otro que gasta bastante tiempo es recorrer las imágenes, que son más detalladas. En ciencia pasa esto, en matemáticas no pasaba mucho. Dentro de todo me fue bien. Bueno, aparte de eso están lo que ya dijo Esteban, con los 2 examinadores. Eso, la sala aparte, para mí fue exactamente igual. Y eso ayuda mucho. En matemática tuve 660 puntos. En ciencias tuve 668, di la de biología, y en lenguaje tuve 731. Mi NEM fue de 760 y mi ranking de 814. Y bueno, con eso la verdad es que no es para lucirme, pero podría haber entrado a casi cualquier carrera en las mejores universidades del país, salvo quizá medicina, o en la Chile o en la Católica. En ese tipo de carreras que requerían mucho más, no. Bueno, mis ponderaciones como en estas universidades, porque yo como que me ponía a jugar con los simuladores, estaban entre los 710 y los 780, dependiendo de si me pedían ciencia o historia. Mi prueba de historia fue reemplazada por mi ranking, que era como el mejor puntaje que tenía. Y igual yo sabía que estaba limitada a la Católica, a la Santa María, y eso nomás, porque eran las únicas universidades que tenían algo de experiencia en inclusión más allá de carreras como Derecho, Historia, Filosofía, Literatura, eso. Y yo sé que no es que un ciego no pueda hacerlo, porque en Estados Unidos hay ciegos que estudiaron química, trabajan en ello, trabajan en universidades enseñando. Incluso supe de un psiquiatra que es ciego y hizo todo el proceso igual que sus compañeros, claramente con ciertas adaptaciones, pero no es que no se pueda, sino que es que el país no tiene las condiciones necesarias. Evidencia de ello es que la PSU recién empezó a ser adaptada como con buenas condiciones, con condiciones óptimas, el 2018. En mi universidad también podría entrar, habría entrado a cualquier cosa, estuve a punto de entrar a física, pero estuve como que fue un clic de diferencia de no hacerlo y puse en primera opción ingeniería civil plan común porque no estaba tan segura.
Y bueno, esto es como el primer año de cualquier ingeniería civil. Yo tengo en mis ramos, matemáticas, tengo compañeros de obras civiles, de electrónica, de mecánica, y todo eso. Creo que esto ha sido la decisión correcta porque he descubierto hartas cosas en estos meses. Bueno, la experiencia de la universidad es muy distinta al colegio. Yo cambié mucho mi método de estudio. Yo antes estudiaba súper poco y como para la PSU empecé a estudiar más. Ahora estoy de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes en el computador estudiando. En los fines de semana me puedo relajar un poco más, pero ahora en periodo de certámenes, que está terminando el semestre, ya no se puede descansar casi nada. Lo otro es que en el colegio la materia uno la pasa muy lento. Y los profesores como que tienen en consideración que ciertas cosas son más complejas, entonces se da más tiempo para pasarlas. Y yo al menos tenía tiempo de entender todo muy bien. Pero ahora nada de eso, los contenidos son súper profundos, van a toda velocidad. Y eso, en química, por ejemplo, aprendí prácticamente desde cero porque yo no tenía química del colegio desde segundo medio, porque no me gustaba para nada. Y ahora eso ha cambiado totalmente. En física es como adaptarse a convenios totalmente nuevos, reglas, aproximaciones propios de la universidad y que te indican cómo hay que ir haciendo las cosas. Y que son muy distintos a los que yo tenía venía acostumbrada antes del colegio. En física también se requieren más imágenes. Algunas yo las imprimo con una impresora común y corriente, me las marca mi mamá, y otras me las viene a dejar una profesora. Y bueno, lo que también me ayudó harto es saber contenidos muy básicos para algunos de la universidad, especialmente en matemática, trigonometría. Yo tuve más tiempo en el colegio de aprender cierta identidad de eso del cateto opuesto, como el ángulo opuesto. Tenía más a mano dibujos táctiles, porque es importante igual tener como claro espacialmente para poder aprender esas cosas. Y es mucho mejor aprender las bases importantes en esa etapa porque hay más tiempo para interiorizar las cosas en la universidad. Uno está, no sé, con 3 ramos, pero los 3 ramos van muy rápido y consumen muchísimo tiempo. O sea, no 3 ramos, yo tengo 5 ramos actualmente, pero 3 son como los que son más pesados. Y bueno, al menos a mí, por ahora, me bastaba en el colegio ir a las clases para entender todo. Ahora, a diferencia de eso, requiero ayudante en ciertos ramos, porque las clases no son suficientes, algunas directamente no sirven, y es como perder el tiempo. Entonces uno mejor, si tiene un poco de material disponible, mejor quedarse leyendo sus apuntes, porque hay profes que directamente no sirven para nada a una persona con discapacidad visual. También hay profesores que se juntan conmigo en horas extra, incluso ni siquiera estando acordado con la universidad, como, bueno, si no le queda algo claro, también me puedo juntar contigo, pero eso es como, no es algo que esté como explícito en algún contrato de la universidad, entonces uno queda súper a la deriva con esos. Y lo otro es que yo no puedo llegar a leer un libro de cálculo de físico-química para entender las cosas, por más que quisiera. A mí me gusta mucho estudiar y aprender cosas, pero este material está en PDF y este formato es totalmente incompatible para leer cosas con matemáticas. Y bueno, hay muy poco a disposición, que es el látex o en texto plano, que eso es lo único que me sirve. Y lo otro que estar sin un profesor que asegure el proceso formativo y sin libros guía hace que sea realmente complicado. Bueno, para mí el problema no son las clases online, va más allá de eso. En presencial también tendría este tipo de problemas. Y mis herramientas principales de trabajo son el blog de notas para matemática, el Word para física y química, ya que ahí tengo que usar más tablas, la calculadora del computador, que antes yo usaba la calculadora científica del celular y ahora puedo usar la del computador, que igual es rápido. Y el Excel lo uso tanto para tablas como para hacer cálculos matemáticos, que no sé, de repente estoy desarrollando un ejercicio y copio y pego eso en el Excel y el Excel me hace el cálculo, hace la función de calculadora y es mucho más cómodo. Adicionalmente, la NVDA viene con un listado de símbolos que reconoce al leerlos, pero uno puede agregar todos los símbolos que quiera con el nombre correspondiente para que el NVDA lo reconozca desde ahí en adelante. Por ejemplo, yo el símbolo, no sé, de módulo, antes no lo tenía agregado y un día me lo encontré y yo, oye, este no me lo lee, y le preguntaron, oye, ¿qué es este símbolo? Ya, este es el símbolo de módulo. Entonces yo voy y lo agrego al NVDA. Y ahora siempre me lo reconoce. Y lo último es una calculadora gráfica llamada Desmos,
que transmite funciones que están compuestas por una sola línea. No es como, por ejemplo, cuando tengo dos curvas que se intersectan, eso no lo reconoce, pero aún así es muy útil para entender la gráfica de ciertas funciones que quizá yo nunca antes había visto. No sé cuánto tiempo me queda para compartir pantalla un poco y mostrar cómo yo hago mis cosas. No sé cuánto me queda, por si alguien me puede decir. Compártela, Javiera. Estamos en el tiempo, Javiera, pero compártela nomás, no hay problema. Compártela la mía. Ya. Primero voy a partir con física, mostrando que esto es como diagramas de fuerzas. Y aquí trabajo mucho con la descripción de imágenes. La persona que me traspase el material de estas asignaturas, que es súper importante como ir a una clase y que uno tenga todo el material, la presentación que está usando el profesor, todo eso, porque si no es muy difícil seguir la clase. Y en física y química eso funciona bastante bien. En matemática y igual se usa, pero bueno. Aquí cuando sale una imagen, cuando a veces no es necesario imprimir toda la imagen y dibujarla, porque aparte que es un tremendo gasto de papel, es como las imágenes se pierden, entonces aquí se puede realizar una descripción. Y aquí está un poco la explicación del diagrama de fuerzas. Y una descripción bien hecha se puede entender y no es necesario tener un papel que, como ya dije, se aplasta, se pierde. Ahora quiero pasar a química. Ya. En química, yo también uso Word porque tengo que estar haciendo tablas constantemente, entonces es importante tenerlo en el mismo documento porque si no sería un caos. Entonces yo aquí, por ejemplo, hago la tabla, después resuelvo esta ecuación y si tengo que resolver un cálculo, voy a copiar esto, lo voy a llevar a un Excel. Entonces yo lo llevo al Excel, edito la celda, pongo igual, pego el ejercicio, lo que quiero calcular para no usar la calculadora que es más largo, y ahí me da el resultado, que es 6,3 y fracción. En matemática, yo lo resuelvo así. Por ejemplo, esto es de números complejos y aquí me piden pasarlo a forma polar. Entonces yo voy desarrollando el ejercicio como muy ordenadito, línea por línea. Para mí el SQRT es la raíz, que es como en código látex. Y aquí paso el número complejo a la forma polar, como se puede ver, y después lo trabajo haciendo la operación que me solicitan en el ejercicio. Y pasando a algo más complejo, esto es encontrar raíces, trabajo con polinomios, que los ejercicios son muy largos y, por ejemplo, esto es la regla de Ruffini y hay que resolverlo con una tabla. Entonces yo ahora voy a mostrar la tabla. Aquí está, división sintética, y aquí se ven puros números que quizás a simple vista no tienen sentido, pero yo al hacer el ejercicio aquí en este documento, pongo, ya, las raíces me dan tanto, entonces yo pongo ver tabla de Excel, y yo sé, como esto es polinomio, yo lo tengo en la misma carpeta, y sé que tengo, ya, en ese Excel tengo los ejercicios de este documento desarrollados en orden. Entonces, aquí las tablas es mucho más rápido y ya, no sé, esto se suma hacia abajo, después ya se escribe en diagonal, se repite el resultado, después se va multiplicando y así, pero hay que ser sumamente ordenado para no perderse con estas cosas y de repente lo más importante es el material que uno recibe, a veces se saltan pasos y eso es como lo más importante que uno tiene para aprender este tipo de cosas, porque como ya dije más atrás, no es llegar a leer un libro y eso es lo que más hace falta, material que nosotros podamos leer y poder aprender. Y los ajustes son muy importantes. Quizás sin estos ajustes del DEMRE yo no hubiera tenido los puntajes que
que tuve y quizá igual hubiera entrado a la universidad, pero no contamos el puntaje. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera, por contarnos tu experiencia. Nos ha resultado muy valiosa y también en términos prácticos y técnicos, ¿verdad?, para enseñarnos cómo resulta de manera más óptima poder entregar los aprendizajes. Después de todas estas interesantes intervenciones que hemos tenido en la jornada de hoy, daremos paso al bloque de preguntas que nos han llegado durante toda la jornada al correo electrónico solicitudajustes.demre@uchile.cl. Y la primera pregunta que tenemos es para nuestros estudiantes. Consultan si recibieron apoyos similares durante la educación media a los que recibieron en la PSU. Y una pregunta directa a Esteban es ¿cuánto puntaje sacó? Mira lo que preguntan. Las personas quieren saber. Ya. Por ejemplo, yo en la PSU no tuve el mismo trato con respecto a la universidad, y ahora incluso yo en el colegio, y en la universidad yo doy las pruebas en condiciones normales, igual que todos. Excepto, bueno, en el colegio tenía algunas asignaturas, por ejemplo, lenguaje que tenía diferenciado porque me costaba. Pero todo, ahora en la universidad, yo doy la prueba igual que todos, en las mismas condiciones. No me da problema. Y con respecto a mis puntajes, en la segunda aplicación, por lo menos, mis mejores puntajes han sido 806 en matemáticas, 798 en ciencias y 629 en lenguaje. Esos han sido mis mejores puntajes en la PSU. Muchas gracias, Esteban. nada. Sorprendente, en realidad, tu resultado. Ahora una pregunta para Javiera. Dice acá, ¿qué crees tú, Javiera, que los docentes y la universidad deben hacer para que tú puedas cursar la carrera de una mejor forma? Hoy son muchas cosas. Primero es que de repente en las universidades está prohibido que los profesores estén haciendo clases personalizadas, entonces hay que buscar resquicios para poder conseguirse eso, y si a mí no me sirve una clase, una cátedra que es para 40 personas, lo lógico sería que, y no tengo material a mi disposición, lo lógico sería que yo tuviera a mi disposición un profesor, un académico, que es lo que se usa en Estados Unidos, es que las personas ciegas que estudian carreras científicas tienen una especie de mentor. En la universidad al menos uno puede tener un ayudante personalizado que es como un tremendo aporte, pero nunca va a ser lo mismo que tener un académico o ni siquiera un académico así como con 1000 magísteres y doctorados, pero alguien que a uno le enseñe y le haga entender las cosas en profundidad, porque a mí me pasa con muchos contenidos que no puedo entender como el fundamento del fundamento de las cosas, y de repente para salvar un certamen aprendo a resolver ejercicios de cierta forma. Y esto es muy importante que las universidades tengan presente y tengan flexibilidad con respecto a este tema. Lo otro es que, no lo mencioné, pero yo en la universidad, al igual que la PSU, lo que sí está estipulado es que tengo un 50% adicional de tiempo para resolver algunas pruebas. Bueno, todas parten de una base de 50%, pero por ejemplo el departamento de matemática, en mi caso, sabe que estas cosas son muy tediosas de leer, quedan unas líneas muy largas y me dan el doble del tiempo, que en este caso son 3 horas. Y es muy importante que se tenga este tipo de flexibilidad y también que los departamentos de inclusión tengan un presupuesto para comprar ciertos materiales, ciertas herramientas que necesitamos las personas con discapacidad visual para tener una experiencia lo más equitativa posible con el resto de nuestros compañeros. También es muy importante lo de tener ayudantes. Yo en introducción a la ingeniería, que es un ramo que en mi caso fue bastante livianito, pero ahora a final de semestre se están utilizando unas simulaciones y yo estoy con un ayudante que estas simulaciones de partida son inaccesibles. Entonces yo tengo que estar con un ayudante que me diga lo que está pasando,
la simulación y bueno, yo hago todo el trabajo de pensar, de idear el modo de resolución y eso, pero yo sé que más adelante voy a tener asignaturas como dibujo para ingeniería de procesos, gráfica en ingeniería, entonces por eso igual es importante tener a alguien, ayudantes que uno lo vayan guiando con esas cosas con las partes que no puede hacer y los profesores que en mi universidad al menos no se puede tener un profesor, pero lo que a mí me ha salvado bastante es que es como esos resquicios, por ejemplo, ya no se pueden tener profesores personalizados, pero sí hay profes que hagan material, entonces esos profes como les pagan para que me hagan cierto material, se juntan conmigo a enseñarme. O si no, profes como que completamente por su disposición y su buena disposición me enseñan, pero la universidad pone un montón de obstáculos de ese tipo. No sé si respondí la pregunta. Y lo otro que es muy importante, que todos los profesores que hagan sus clases tienen que hablar lo que está saliendo en la pizarra, en el PowerPoint. Si es un cálculo, es muy importante que de verdad no se salten ni una X, ni un signo, nada, porque eso puede dejarla embarrada. Muchísimo y desde la voz de los propios estudiantes, que es muy importante para nosotros como programa de inclusión. Ahora tenemos otra pregunta. Dice así: ¿es posible solicitar ajustes solo con la certificación de trastorno de ánimo o emocional de un psicólogo del colegio? Tal vez podría responder Andrea Pérez o quien quiera. No, esa la voy a responder yo, para contar un poco qué es lo que ha pasado. Hay un grupo, ¿cierto?, de estudiantes, y esta es una pregunta recurrente de los establecimientos que tiene que ver con qué pasa con los problemas de salud mental. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que los problemas de salud mental van creciendo y que es una problemática emergente hace ya rato, más ahora en tiempos de pandemia. Para ser, ¿cierto?, muy honesto y transparente con ustedes, hay ciertas normas generales que regulan aquellas condiciones que se consideran parte de situaciones donde el estudiante requiere algún tipo de apoyo. Sin embargo, los problemas de salud mental no están asociados a ningún tipo de legislación que hoy día se esté implementando directamente. Y eso hace que lo que nosotros hacemos en temas de salud mental sea lo que el DEMRE venía haciendo ya históricamente, que es una sala individual, ¿cierto? Con ninguna persona, con pocas personas, pero no hay tiempo adicional. Y la razón es la que ya le comenté. Todas aquellas condiciones que solicitan algo y que tienen que ver con trastornos del ánimo tienen que venir avaladas por algún certificado médico. Y ese es el estado del arte que actualmente existe. Si cambia la legislación y la política pública en ese tema, por supuesto nosotros vamos a alinearnos inmediatamente con ese nuevo alineamiento. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Otra pregunta: ¿podrían repetir la información sobre la página web y la fecha donde se centralizará la información para solicitar las vías de admisión especial? Mira, eso es en la página en la página que Patricio comentó al inicio. Hoy no está publicado, porque no está publicada todavía ahí la oferta en la página web de acceso de Mineduc, pero ahí es donde tienen que estar visitando. Yo la tengo a mano, así que la puedo compartir de nuevo. Un segundo. Perfecto. Un segundo que la estoy buscando. Tal vez deberías encender tu cámara. Sí, pueden seguir por mientras con la siguiente pregunta. Yo en cuanto la abra, la comparto inmediato. Perfecto. Respondemos después. Comprendo que la charla va orientada hacia las personas en situación de discapacidad, pero ¿qué ocurre con aquellos estudiantes que presentan alguna necesidad educativa transitoria
tales como aquellos que tienen un diagnóstico de trastorno de déficit atencional, dificultades específicas del aprendizaje. Sé que orientan a que se soliciten ajustes, pero al desprender la información solo aparece clasificadas tipos de discapacidades y estos diagnósticos no entran en ellas. Hola. Lo que ha sucedido, ¿cierto?, es parte del trabajo desarrollado hace 3 años y tiene que ver con que lo que aparece en el portal de inscripción es lo que está descrito en la normativa respecto a los tipos de déficit asociados a las discapacidades. Eso como punto 1. Luego, lo que sucedió en la práctica misma es que nos fuimos dando cuenta, y en el marco del equipo técnico interdisciplinario, que los estudiantes estaban utilizando, ¿cierto?, un apoyo estatal desde las políticas públicas para realizar su proceso educativo con apoyo durante la enseñanza media, y por lo tanto la extensión del decreto 170 fue lo que nos permitió el considerar la situación, las situaciones, las condiciones de discapacidad, pero también aquellos asociados a necesidades educativas especiales, como la que están mencionando. Y esto no es algo tan especial, porque si nosotros miramos lo que está sucediendo internacionalmente, el caso, por ejemplo, de los norteamericanos y los europeos, están considerando todo este tipo de necesidades como aquellas necesarias de ser apoyadas en esta prueba de transición a la educación superior, que este año se llama prueba de transición, pero en esta prueba de fin de ciclo. Ok, muchas gracias Alejandra por aclarar esa pregunta, por responderla. Ahora entonces Patricio nos va a mostrar cuál es el sitio y nos va a explicar. No es necesario explicar más, ahí está en pantalla. Ok, ahí estamos repitiendo entonces la información. Vamos a buscar otra pregunta. Esta está dirigida a los estudiantes y la pregunta es si es que los colegios o algún departamento del colegio les colaboró para conseguir la información que se solicitaba para la inscripción en la prueba. No sé quién querrá responder eso. Y Patricio, ¿puedes sacar nomás la lámina? Muchas gracias. No sé si Esteban quiere responder o Javiera, si es que recibieron apoyo para solicitar los ajustes, la recopilación de la documentación en el colegio. ¿Alguien los apoyó en eso? No sé si alguno, ¿quién quiere responder? A mí sí, porque... Javiera, ¿puedes activar tu cámara? Javiera, por favor. Ya. Gracias. Ya. En mi caso sí, mi profesora en realidad se preocupó de inscribirnos a todos, se preocupó de que todos estuviéramos inscritos y bueno, yo no fui la excepción, entonces ella como era psicopedagoga del PIE, entonces tenía súper a mano los papeles de nosotros, el FU que nombraron al principio. Y también me ayudó como a pedir algunos certificados de notas, no sé, por otras cosas, ya yo veía las cosas de carnet y eso, la foto de carnet, le pedía mis notas y ella me pedía los antecedentes que solicitaban de los ajustes y el FU y esas cosas. Ok, Javiera. Muchísimas gracias. Puedes apagar tu cámara. Tenemos otra pregunta. ¿Los contenidos de las pruebas cambian si solicito ajustes? No. El contenido de la prueba es el mismo para cualquier estudiante que la rinda. Las únicas modificaciones son, ¿cierto?, para que tú te puedas inscribir y después a la hora de la rendición. Todas esas adecuaciones que conversábamos, ¿cierto?, de medio, de espacio, de tiempo. Sin embargo, no hay ninguna modificación al contenido. La única modificación, muy entre comillas, porque es la modificación de formato, cuando nosotros hacemos la prueba para las personas ciegas en el computador y las láminas táctiles o cuando se agranda, pero no hay una modificación ni acortamiento de contenido. Perfecto, muchas gracias Alejandra.
Vamos con otra pregunta. Dice, se solicita uno de los documentos, FUDEI, Formulario Único Síntesis Evaluación de Ingreso y o Revaluación, Discapacidad. Sin embargo, el formulario de revaluación es del año 2019, cuando cursaban tercero medio. ¿Aún así este documento es válido, aunque no sea del curso actual? Sí, igualmente es válido, dado que nos da luces de que el estudiante ha recibido cierto tipo de apoyos. Y nosotros como equipo podemos tomarlo como antecedente y pensar que los ajustes pueden seguir esa misma línea. Cualquier tipo de informe, ojalá lo más actual que sea, mejor. Pero si tiene de 1 año o 2 años anteriores, nos sirve de todas maneras. Muchas gracias, Javiera. Perdón, Andrea. Gracias por esa respuesta. Ahora tenemos otra pregunta. Dice, ¿los documentos para solicitar ajustes se mandan por correo electrónico? ¿Y cuáles son los plazos para solicitar ajustes en la inscripción, para la inscripción? Los antecedentes no se envían por correo. El primer año fue así, pero ahora no. Ahora se suben a la plataforma de inscripción. Esa es la forma de hacer llegar la información adecuadamente. Y los plazos son los mismos plazos de la inscripción. Por eso es tan importante que ustedes empiecen ahora a realizar el proceso, porque si hay algún papel que necesitan pedir, deben hacerlo ya. Este año, a diferencia de los años anteriores, el proceso de inscripción es más acotado. Y eso hace importantísimo que empiecen desde ya a buscar las informaciones y los antecedentes. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Otra pregunta, ¿cómo lo hago para solicitar ajustes si aún no me envían mi RND? Eso es. Tiene que enviar todos los antecedentes que tú hayas hecho llegar al COMPIN o que hayas acumulado para luego ser entregados. O sea, la lógica es la siguiente, si tú todavía no tienes el certificado ni la tarjeta del Registro Nacional de la Discapacidad, todos los antecedentes que van a conducir a ello son los que nos tienes que enviar. Gracias, Alejandra. Tenemos otra pregunta. Si tengo estudiantes con déficit atencional, TEA y DEA, ¿qué categoría se debe seleccionar en el formulario? La categoría que debes seleccionar es la que ustedes estimen adecuada, porque en base a esas categorías nosotros no asignamos los ajustes. Cuando ustedes ingresan la información, nosotros recategorizamos todo bajo los criterios que se deben utilizar para implementar. Entonces, no es algo inadecuado ni que vaya a generar algún problema ni menoscabo a los estudiantes. Gracias, Alejandra. Para ir terminando ya, entonces tenemos otra pregunta. Dice, un estudiante que ingresó el segundo semestre del 2019 a nuestro colegio. Él tiene realizado su FUDEI, ingreso, pero con los antecedentes de otro colegio. Sin embargo, cuando se inscriba en la prueba, ¿tendrá que escribir el colegio actual? ¿No hay problema en ello? Andrea. No hay problema en ello. Piensen que hoy día el formulario único, el FUDEI, es online y sigue al estudiante, ¿ya? Entonces va a llevar los antecedentes al colegio en el que esté. Más importante para efectos de los ajustes que se van a otorgar al estudiante para rendir la prueba, más importante que el colegio específicamente, son importantes el tipo de apoyo que ha recibido. Para poder nosotros tenerlo como referencia como equipo y determinar que los ajustes vayan en esa misma línea, ¿sí? A no ser que hayan cambios muy significativos desde el colegio anterior a lo que ha implementado este colegio o a lo que ha identificado como necesidad de apoyo en el estudiante este colegio, no habría problema en que fuera de un colegio anterior. Ahora, si tienen la posibilidad de emitir algún tipo de informe, aunque sea breve, con ciertos antecedentes generales de las necesidades del estudiante, de apoyo del estudiante o de los apoyos que ha recibido, también es importante que lo puedan hacer llegar al estudiante para que lo suba en su postulación. Tenemos la última pregunta. Esta es, quisiera saber si basta con adjuntar la copia de los formularios y evaluación psicológica realizadas por el equipo PIE, o además necesitamos algún certificado médico que avale dicho diagnóstico.
tenemos los FUDEI de reevaluación de los jóvenes. Sin embargo, el FUDEI de ingreso que se realizó este año no se ha podido finalizar, ya que tenemos pendiente la valoración de salud que por temas de pandemia no se ha podido llevar a cabo. ¿Sirven los anteriores y el informe actualizado de nuestra psicóloga? Es la misma lógica que delante. Dale tú, Andrea. Sí, no, dilo, ¿no? Bueno, sí sirven, por supuesto que sirven del año anterior, sobre todo si es el formulario de reevaluación, todavía más, porque ahí están descritos los apoyos, incluso más que el FUDEI, ahí también está el diagnóstico. Ahora, es importante de todas maneras que se adjunte o se suba en la postulación algún documento que acredite la discapacidad o que acredite la condición del estudiante, aunque esté también anexo el formulario del FUDEI o el formulario único de reevaluación o el formulario único que tenga el estudiante. Ojalá ambos antecedentes. Y por supuesto que sirve el del anterior, si está abierto el de este año no hay problema. Muchísimas gracias, Andrea, por esa respuesta. Bueno, ya estamos concluyendo esta jornada. Agradecemos a los magníficos expositores que hemos tenido en el día de hoy y por supuesto a ustedes, quienes nos acompañaron a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra página web, y nos hicieron preguntas a través de nuestro correo electrónico. Les comento que este seguirá habilitado para seguir recibiendo sus consultas sobre el proceso durante el tiempo de inscripción. Lo repito, solicitudajustes.demre@uchile.cl. Quedan cordialmente invitados a participar de la próxima charla, denominada de la PSU a la prueba de transición. ¿Por qué cambian las pruebas? Esta charla se efectuará el día viernes 7 de agosto a las 10 horas. Les esperamos. Me despido entonces y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.